Aquel soldado caminaba de norte a sur. Quería recorrer todo. Había pasado 25 años en la guerra luchando por el zar. Ahora solo quería viajar. Sus posesiones no eran muchas, sus botas, su uniforme, su sable, y en aquella bolsa llevaba 3 galletas. Iba de norte a sur. El frío era intenso y en un lugar en el que caminaba se encontró con un mendigo. El mendigo le pidió limosna y aquel soldado metió su mano a la bolsa y sacó una galleta y se la obsequió. Aquel mendigo fue muy feliz ese día y el soldado también. Y siguió su camino hacia el sur y se encontró con otro limosnero. El limosnero le pidió también una caridad y el soldado, metiendo su mano al bolso sin pensarlo 2 veces, le regaló su segunda galleta y siguió su camino hacia donde fuera más cálido, hacia las estepas. Y casi llegando a los bosques se encontró con un anciano de pelo blanco como la nieve que apenas podía moverse. El soldado pensó: ¿le doy una galleta o le doy la mitad? Si le doy una galleta completa me quedo sin nada, y si le doy la mitad a lo mejor se encuentra con los otros limosneros y se va a sentir ofendido. Así que definitivamente pensó que lo que regalaba tenía que regalarlo bien, y sacó la galleta completa y se la dio. El anciano le preguntó que qué era lo que quería y qué era lo que deseaba. El soldado solo sonrió. Pensaba que aquel hombre no le podía dar ninguna de las 2 cosas. Pero el anciano metió la mano a su bolsa y le dio una baraja. Y le dijo que con esa baraja, cuando jugara con ella, siempre iba a ganar. El soldado aceptó el regalo, gustoso, y quería seguir su camino, pero aquel hombre lo volvió a detener y le dijo que también le obsequiaba esa alforja, que bastaba con que abriera la alforja y dijera: entra aquí, y cualquier cosa iba a entrar, lo que él quisiera, un objeto, un animal, una persona, lo que él quisiera entraba ahí. El hombre sonrió, tomó la alforja y se fue. Y siguió su camino. Y entre toda esa belleza que recorría, llegó a los ríos y luego llegó a un lago hermoso en donde había 3 gansos. El soldado se acordó de lo que aquel hombre le había dicho sobre la alforja y, un poco en serio, un poco en broma, abrió la alforja, miró a los gansos y les dijo: gansos, entren aquí. Y los gansos entraron en la alforja. Él estaba sorprendido, pero no tanta sorpresa como para no anudar rápido la alforja y colgársela en el lomo. Y siguió su camino. Y llegó a una pequeña ciudad cercana donde vivía el zar. Y ahí encontró una taberna, entró a ella, sacó un ganso y se lo dio al tabernero y le dijo que se lo guisara. Sacó el otro ganso y le dijo que con ese ganso iba a pagar su vino y su pan de ese día. Y el tercer ganso también lo sacó y le dijo que esa era la paga por lo que le había hecho. El tabernero quedó gustoso, le ofreció hasta dónde dormir. Mientras comía tranquilo, el soldado miró por la ventana un palacio enorme, que parecía que había tenido una grandeza en el tiempo pasado, pero que ahora estaba todo derruido. Le preguntó al tabernero y le dijo que estaba poseído por diablos, que eso había sido mandado a hacer por el zar, pero que nunca lo había podido habitar por esos diablillos. El soldado se tomó unos días de descanso. Estuvo pensando y tomó la decisión de ir hasta donde vivía el zar y la zarina. Y llegó ahí y pidió perdón por no haber hecho una anuencia con tiempo. El zar, por curiosidad, lo dejó entrar y lo escuchó. ¿Qué quería el soldado? Quería que le diera autorización de entrar a aquel palacio. El zar le dijo que habían entrado muchos a ese palacio con autorización y sin autorización,
pero ninguno había salido. Que con el tiempo tenían que sacar los huesos de aquellos que habían entrado, que no fuera. Pero el soldado le dijo que había estado en una guerra para él 25 años y que sabía que un soldado no podía ahogarse en el agua ni morir quemado en el fuego, que por favor lo dejara, que tenía que tener su permiso. El zar lo aceptó. Le dijo que si quería, con todo lo que le había dicho, que fuera. Aquel soldado se fue camino directo al palacio. Era de día. Colocó su sable en una esquina, su alforja debajo. Se sentó en una silla junto a una mesa. Sacó su pipa y con toda la calma se puso a fumar. Por la noche, justo a las 12 de la noche, empezaron a salir todos los diablos y demonios. Grandes, chicos, fuertes. No se podían contar de tantos que eran. Empezaron a hacer alboroto y le preguntaron a aquel soldado si quería jugar a los naipes. Él les dijo que sí, pero con su baraja. No confiaba en la de ellos. Ellos aceptaron y jugaron y como le dijo aquel anciano, cada que jugaba él ganaba. Todo lo perdieron los diablos. Y entonces les dijeron que tenían también 50 arrobas de plata y 50 de oro, que las apostaban. Hicieron que un diablillo las trajera. Jugaron de nuevo y perdieron la plata y el oro. Cuando ya no tenían nada que apostar, decidieron matar a aquel hombre. Pero aquel soldado tomó rápido la alforja. Les preguntó, ¿saben qué es esto? Y ellos dijeron, claro, una alforja, pues entren aquí. Y todos los diablillos entraron a la alforja y él amarró inmediato y gritaban y blasfemaban. Ahora recorrió todo el palacio y por la mañana vinieron los enviados del zar para sacar los huesos, pero sorpresa, estaba vivo. Les pidió que fueran por un herrero, que les dijeran a esos 2 herreros que trajeran un yunque para trabajar. Y trajeron el yunque y trajeron el martillo. Y cuando entraron, les pidió que empezaran a pegar con aquel martillo poniendo el yunque sobre la alforja. Los demonios gritaban y gritaban, blasfemaban, luego se fueron calmando, luego pidieron perdón, luego dijeron que se iban si dejaban de pegarles. Y ahí fue cuando el soldado abrió la alforja y los dejó ir. Y se fueron y nunca más regresaron. Y el tiempo pasó. El zar le regaló aquel palacio al soldado por su valentía y su astucia. El soldado, después de un tiempo, se casó, amaba a su mujer y después de otro tiempo tuvo un hijo, al cual también quería muchísimo. Pero la felicidad no puede ser para siempre. Y aquel pequeño se enfermó. El soldado se había acordado que en la alforja se había quedado amarrado un diablillo cojo que no había podido correr tan rápido como los otros y que lo dejó ahí. Así que se acercó a la alforja. Había hablado con médicos, brujos, curanderos y nadie había podido aliviar a su hijo. Estaba tan preocupado que se acercó a la alforja y le dijo si estaba vivo el diablillo. Sí, estoy aquí, le dijo. Lo que quieras te concedo. Aquel soldado pensó que era una treta de aquel diablillo, que en cuanto abriera la forja iba a salir corriendo. Pero el diablillo no tenía intención de hacer eso. Abrió, salió y le explicó que su hijo estaba enfermo, que si podía hacer algo por él. El diablillo le dijo que ante la muerte él no podía hacer nada, pero que podía ayudarlo para definir cosas. Sacó un vaso de su pantalón y le dijo que tomara agua de la fuente. La trajo, la puso sobre la mesa y entonces le dijo, ¿qué miras en ese vaso?
Y entonces el soldado le dijo: miro que la muerte está a los pies de la cama de mi hijo. El diablillo brincó de gusto y le dijo que su hijo estaba salvado, que solo le derramara esa agua. Y eso hizo, y el hijo se levantó y estaba sano. El diablillo le explicó que si veía la muerte en la cabecera, no había remedio, pero si la veía en los pies siempre, había posibilidades, y era lo que había sucedido con su hijo. Le dejó el vaso y se fue lejos. El soldado decidió ser curandero y empezó a curar a boyardos y a generales. Más bien a decirles si se iban a curar o no. Porque cuando los veía en la cabecera les explicaba que tenían que despedirse porque no había remedio. Y fue famoso y por todos lados se supo de él. Y un día el zar enfermó y le mandó a hablar y le dijo que quería curarlo. Ya había visto a muchos médicos y todos le decían que no tenía remedio. El soldado sacó el vaso, fue a la fuente, tomó el agua, la acercó y para su desgracia vio que la muerte estaba puesta junto a la cabecera del zar. Le dijo al zar que no tenía remedio, que tenía unas cuantas horas y que tenía que despedirse y cerrar todo lo que tuviera que cerrar. El zar no quiso entender eso. Le dijo que cómo había curado a generales y boyardos y no iba a curar a su zar, que si él moría iba a dejar designado que lo ahorcaran después de su muerte. El soldado se acercó al vaso y le habló a la muerte y le dijo que por favor se cambiara a los pies, que cambiara la vida del zar por la de él, que prefería morir ante ella, con ella, que morir ahorcado. La muerte movió la cabeza y se cambió de lugar. Y el zar se curó. El hombre, aquel soldado, fue a su casa, triste, cabizbajo, ya había dado su palabra y se acostó en su cama y empezó a morir. Pero alcanzó a tomar la alforja y le preguntó a la muerte que qué era eso. La muerte le dijo que una alforja y el hombre, que apenas podía hablar, aquel soldado, le dijo que entrara ahí. Y la muerte entró. Y entonces se recuperó el soldado, la amarró y se fue al bosque, a la parte más profunda, y en lo alto de un álamo dejó amarrada aquella alforja. Y pasaron muchos años. Un día el soldado iba caminando por la ciudad y vio a una anciana, flaca, muy vieja, que soplaba el viento y se caía. Y pensó, esta mujer debería estar muerta. La mujer pareció adivinar sus pensamientos, volteó a verlo y le dijo que era culpa de él, que el día que había dejado a la muerte en la alforja allá en aquel álamo, ella tendría que haber muerto y que ahora había muchas como ella, que deberían de estar muertos y que estaban muy molestas con él. Él se preocupó y supo que aquella mujer tenía razón. Así que se encaminó hacia donde estaba la muerte. No importaba que él tuviera que morir. Eso era lo que tenía que haber hecho desde un principio. Le preguntó a la muerte dentro de la alforja si estaba viva y la muerte apenas con una voz débil le dijo que sí. Bajó la alforja del álamo, la abrió y la muerte salió. Pero salió tan asustada que salió corriendo y no pensó en llevarse a aquel soldado. Y el soldado vivió por mucho tiempo. Decían que ese soldado nunca iba a morir, pero la verdad es que en algún momento le llegó su tiempo y murió. Muchísimas gracias.